Egun on, guztioi, eta ongi etorri berrikuntza kasu praktiko bati buruzko webinar berri honetara. Eskerrik asko etortxagatik. Buenos días a todas las personas que os sumáis a una nueva edición de los webinars de casos prácticos. Yo creo que casi todos ya conocemos estos webinars porque hay algunas personas que son asiduas a ellos. Pero bueno, por recordar un poco, los casos prácticos de innovación son casos, experiencias, por llamarlo de alguna forma, que empresas de nuestro entorno pues llevan a cabo, en las que consideramos que son ejemplos de una manera innovadora de actuar, y de alguna manera los recogemos en un banco de casos prácticos que está en nuestra web, y también se intentan dar a conocer. Algunos de ellos pasan al Global Innovation Day, y otros hacemos con ellos pues, estos webinars para difundirlos y para que los socios de Innovasque pues, podáis tener acceso a que nos cuenten estas experiencias tan interesantes. Ahora mismo está abierto el plazo para presentar nuevos casos hasta el 15 de julio para la próxima edición del Global Innovation Day, que será en el último trimestre del año. Y yo os animo a quienes consideréis que tenéis un caso, bueno, pues que visitéis nuestra página web. Si no, la persona de contacto en Innovasque es Uribarri Goicuría, o si no, que llaméis a Innovasque, que os pondrán con ella. Y bueno, pues si queréis podéis presentar vuestro caso. En el día de hoy tenemos a la empresa Multiverse Computing. Es una empresa de Donosti que se dedica básicamente al desarrollo de software cuántico e inteligencia artificial, y nos va a presentar el proyecto GDH2, Gemelo Digital y Computación Cuántica en la Generación de Hidrógeno Verde. La persona que nos lo va a presentar es Cecilia Pinto, manager de innovación y subvenciones en Multiverse Computing. Y bueno, Cecilia nos expondrá cómo en este proyecto se aplica la computación cuántica al gemelo digital de un electrolizador de hidrógeno, si lo he dicho bien, para mejorar el rendimiento del proceso de generación de hidrógeno verde y reducir su consumo energético. Veremos también cómo el proyecto, bueno, pues surge de una serie de colaboraciones entre distintas empresas. Veremos a qué retos se enfrentaron, cuáles eran los antecedentes, cómo desarrollaron, qué acciones desarrollaron en el proyecto, etcétera, ¿no? Y cuáles fueron los resultados. Yo no me voy a extender más, voy a dar paso a Cecilia. Lo único os quería comentar al final, bueno, que mantengamos las cámaras y los micrófonos cerrados, porque la sesión se está grabando, de manera que luego nos eliminan a todos los que no somos importantes en este webinar, y se edita el vídeo y queda pues como una presentación, ¿no? Entonces el webinar lo estamos grabando. Sin más, al final del webinar, cuando termine Cecilia, pues haremos un turno de preguntas. Y bueno, pues el tiempo estimado, como habitualmente, pues son pues, entre la presentación y las preguntas, pues unos 45 minutos, 40 minutos. Y nada más, saludamos a Cecilia y adelante, quedamos Vale. contigo. Muy bien, gracias. Es que ricasco. Gracias, Alfredo. Y bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir. Espero que os resulte interesante nuestro caso práctico. Y bueno, como ha dicho Alfredo, pues soy Cecilia Pinto, soy manager de innovación y subvenciones. Pertenezco al departamento de crecimiento aquí en Multiverse y hacemos un poco todo el tema de clientes, subvenciones, un poco de todo. Y bueno, aquí os traigo una pequeña tabla de contenidos para hacer un avance de lo que os voy a hablar. Y bueno, sin más dilación, pues nos metemos al turrón. Y bueno, así como intro de Multiverse, bueno, aquí tenéis una breve extracción de unos datos que me han resultado interesantes. Y bueno, Multiverse es una empresa
creada en el 2019 aquí en Donosti, en Guipúzcoa, y básicamente nos dedicamos a usar tecnologías cuánticas y de inteligencia artificial para resolver problemas complejos del mundo real. En la diapositiva podéis observar que, por ejemplo, actualmente ya contamos con un equipo de más de 150 personas, de más de 40 nacionalidades. O sea, somos un equipo muy diverso y la verdad nos da un enfoque bastante diferente con algunas empresas del sector también. Vale. A día de hoy, Multiverse tiene oficinas en Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Y bueno, recientemente también hemos abierto una pequeña oficina en Italia. Y bueno, nuestra sede central está aquí en el País Vasco, en Donosti, donde tenemos, o sea, es la misma oficina, pero tenemos dos empresas que serían Multiverse Computing y Multiverse Computing Research, que es nuestra parte de I+D. Vale. En esta diapositiva os he puesto algunos de los premios que me han parecido más llamativos de los últimos 2 años. Por ejemplo, podéis encontrar que hemos obtenido el premio de Unicornio Futuro ahora en el 2024. O, por ejemplo, que hemos sido galardonados con el premio de Pyme Nacional del Año en esa categoría que veis ahí. Y bueno, sobre el origen del caso práctico, ahora me meteré a explicaros el proyecto GDH2. Y bueno, aquí podéis ver que en este proyecto participamos con otras dos empresas. Una de ellas es Ametic, que bueno, para los que no sepáis es la asociación representante del sector de industria digital en España, y con IDEA Ingeniería, que es una consultoría que se especializa en dar soluciones integrales en temas de ingeniería y tecnología en general. Y bueno, las tres empresas decidimos juntarnos para dar un poco solución a una problemática que tenían en común el caso de uso del proyecto. Y bueno, la problemática que analizaron las empresas fue la eficiencia energética. Porque, por ejemplo, la conversión de electricidad en hidrógeno puede tener pérdidas significativas, lo cual supone muchísimas pérdidas para las empresas. En segundo lugar, por ejemplo, la durabilidad y la vida útil de los componentes también son desafíos, ya que la corrosión y el desgaste que conlleva su propio funcionamiento también suponen grandes costes para empresas. Y bueno, en tercer lugar, hemos apuntado la disponibilidad y el coste de estos materiales en el mercado, de los materiales que se utilizan en el propio electrolizador, que son no son tan frecuentes de encontrar y bastante costosos. Y bueno, finalmente, la integración del propio del electrolizador en el sistema energético y bueno, la variabilidad que puede tener en la generación también supone un desafío adicional a todos estos que mencionaba. Entonces, bueno, ahora pasaré a comentar cómo se desarrolló el proyecto. Y vale, bueno. El caso de uso que se definió para este proyecto va por varias tandas, por así decirlo. En primer lugar, vimos que era necesario analizar y describir detalladamente una planta de hidrógeno, y para ello hacía falta crear un gemelo digital, un gemelo digital sería la réplica virtual de la planta. No me preguntéis cómo va porque no soy perfil técnico y no sé muy bien cómo funcionan estas cosas, pero sí, eso es como se hace una réplica de la planta. El segundo objetivo para esto era investigar el método de electrólisis más avanzado que había actualmente y un poco por nuestra parte entender su funcionamiento y también saber cuáles son los parámetros clave para investigar el proceso. Y bueno, en tercer lugar también, en tercer y cuarto lugar, que están ahí en la lista, también se buscaba investigar y aplicar algoritmos, o sea, investigar la aplicación de algoritmos cuánticos para optimizar todo este proceso y además también poder integrarlos en el gemelo digital. Entonces, bueno, un poco con
ese caso de uso que definimos entre las tres empresas, nuestros objetivos principales, dentro de otros, son estos dos que veis aquí, que eran son la reducción de emisiones de agua y bueno, la reducción de costes de producción. Y vale, como vale, el equipo para el, perdón, como recursos que utilizamos para el desarrollo del producto, nuestros equipos utilizaron hardware y tecnologías cuánticas. Como hardware utilizaron D-Wave y bueno, por nuestra parte pusimos todo el tema de las tecnologías de cuántica o de inspiración cuántica, que bueno, son como una tecnología inspirada en las leyes de la física, pero se pueden aplicar en ordenadores clásicos, si no me equivoco. Disculpa si hay alguien que sepa de esto y lo estoy diciendo mal, pero bueno, algo así como para entenderlo. Y además de eso, también se utilizaron datasets públicos y privados y también se generaron sintéticamente los datos. Esto es para todo el tema de entrenar los algoritmos. Y también utilizamos un equipo de personas que, bueno, estaban compuestos por personas de las tres empresas. En cuanto a la duración y financiación del proyecto, la duración del proyecto fue un poco menor a un año y como financiación se recurrió al programa de apoyo AEI, que es este que veis aquí, Agrupación de Empresas Innovadoras. Y bueno, os he ¿Qué dejado por dices? ahí, ¿De qué me estás hablando? perdón. Ah, perdón. Bueno, ahí os he dejado en rojo, tenéis el número de expediente de nuestro proyecto. Si lo metéis en Google podéis ver, os lleva directamente a todo el tema de la AI, pues si queréis ver más detalles. Vale. Y bueno, como resumen previo a explicar las gráficas que os he puesto en resultados, comentaros que el gemelo digital cuántico simula numéricamente una planta verde de hidrógeno, de producción de hidrógeno, perdón. Y bueno, utilizan como inputs, digamos, parámetros del funcionamiento de la planta. Esto es lo que decía antes de que se utilizan unos parámetros para definir cómo funciona la planta. Entonces el gemelo digital luego lo simula si tú vas moviendo esos parámetros. O sea, es bastante... ay, no sé la palabra. Bueno, pero que puedes interactuar con ella, básicamente. Y bueno, el modelo nos permitía hacer una representación realista de la curva de producción de hidrógeno. Ay, espera. Vale, entonces aquí os he dejado una representación de los resultados obtenidos y bueno, como podéis ver en la gráfica de la izquierda, utilizando el método clásico para optimizar la producción de hidrógeno, la planta virtual nos generaba 62.500 aproximadamente kilos de hidrógeno verde y ese hidrógeno generaba unos ingresos de 154.000 euros, que es lo que tenéis en las columnas grises en ambos gráficos. Y luego con nuestro solucionador cuántico, al optimizar el proceso de electrólisis para la generación de hidrógeno, que básicamente es que usábamos redes tensoriales de inspiración cuántica con nuestra tecnología, el nuevo enfoque produjo 65.400 kilos de hidrógeno y unos ingresos de 160.600. Bueno, aproximadamente hubo un aumento del 5% en ambas gráficas, por lo que bueno, se dedujo que la aproximación cuántica en este caso que era más eficiente. Em, vale. Y bueno, en cuanto a las dificultades y el aprendizaje que obtuvimos en este proyecto, nos encontramos con varios. Los más destacables o los más comunes que solemos tener en todos los proyectos, no los he puesto porque, bueno, supongo que varios ya sabréis.
Pero en este caso en concreto fue bastante complicado todo el tema de la obtención de datos. O sea, sí que es verdad que nosotros los generamos sintéticamente, etcétera, pero bueno, digamos que los datos reales fueron más complicados de conseguir. También por nuestra parte, la falta de expertise sobre gemelos digitales de plantas de producción de hidrógeno verde en concreto es algo bastante nicho, ¿no? Entonces, o sea, en nuestro caso, la mayoría pues o son físicos o controlan más del tema de cuántica de otras áreas, digamos. Pues bueno, en ese sentido sí que tuvimos que ponernos a estudiar, por así decirlo, y aprender bastante de las otras empresas. Y bueno, también el proyecto, al tener una duración tan ajustada, porque al estar dentro del marco de, o sea, o sea, de una subvención, digamos, o financiación de una organización, tienes un tiempo muy ajustado. Entonces, en nuestro caso, no pudimos obtener, o sea, no pudimos continuar con la validación del modelo en un entorno real, pero sí que es verdad que esto se pretende llevar a cabo en otras fases del proyecto. Y bueno, yo creo que por mi parte ya estaría todo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. No sé si Bueno, pues, Alfredo. pues muchas gracias, Cecilia. Sí, yo, bueno, quería animaros a que si, bueno, no sé, si tenéis preguntas o si queréis conocer en profundidad. Sí, mira, Alejandro. Hola, Sí, buenos días. Soy Alejandro López de Taman, responsable del Departamento de Ingeniería. Voy a hacer una pregunta un poco técnica. La verdad es que el planteamiento del proyecto me parece muy interesante, por eso estamos en este webinar. Un poco de las distintas ingenierías estamos un poco con la antena tecnológica, a ver cómo va esto de la inteligencia artificial y cómo poder aplicarlo. Una pregunta. Has mostrado ahí un poco la producción de hidrógeno, supongo, anual, y lo habéis llevado a dinero. ¿Cuántos parámetros y qué parámetros habéis considerado en el modelo para alimentar a ese gemelo digital en la entrada de datos? ¿Y cuántos parámetros y qué parámetros habéis valorado en la salida de ese modelo para hacer esa valoración económica y aumento de productividad? Vale, Alejandro Eraso, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo Sí. único, lo siento, pero no te voy a poder responder a esto porque, o sea, no soy de perfil técnico, o sea, no participé en el proyecto a ese nivel, pero si quieres, me puedes mandar un email que yo lo consulto aquí con el equipo y te respondemos a esto. Ahora mismo no tengo ese dato. Vale, mm, de acuerdo, muchas gracias. A ti. sí, eh, sí, el tema del email, bueno, no sé si lo podíamos poner en el chat, si te importa, Cecilia, Vale. que lo pongamos mientras vamos hablando en el chat de la reunión, lo puedo poner yo y, y le podías consultar a través del... Alejandro, ¿te parece? Sí, bueno, estoy apuntando porque en la presentación aparece su mail, ¿de Ah, acuerdo? es verdad, Sí. sí, Cecilia.pinto, efectivamente, Bueno, pues joder, acaso os lo mando perdonad, por... tienes toda la razón, está aquí delante. No me había dado cuenta, le estaba mirando a ella mientras hablaba y efectivamente está aquí puesto en grande. Sí, sí, sí. Vale, vale, perdón, perdón. Bueno, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. A mí se me ocurren algunas. Yo quería preguntarte, Cecilia, si estas enseñanzas de este proyecto o sea, os han abierto campo o pensáis que puede esto ir hacia otras aplicaciones, otros sectores, no sé, cuando siempre, ¿no? Cuando se hace un proyecto de este estilo, se parte de una aplicación muy concreta, pero luego también se hace con esa intención, ¿no? Con que pueda quizás ampliarse hacia otros sectores, otras aplicaciones. No sé si habéis ya, os estáis planteando ese tipo de situaciones. Sí, o sea, justo lo que, bueno, creo que lo he comentado antes, pero nosotros en nuestro caso no contábamos con mucha expertise en todo el tema de gemelos digitales o, por Mm, ejemplo, producción de hidrógeno. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, al trabajar con empresas tan específicas o con tanto conocimiento, sí que es verdad que aporta muchísimo valor. A este proyecto en concreto a nosotros nos dio muchísima más visión sobre gemelos digitales y, por ejemplo, la posible aplicación de la cuántica en temas de optimización de procesos. O sea, nosotros ahora estamos
trabajando con varias empresas muy grandes a nivel internacional en temas de procesos de, por ejemplo, de optimización de producción industrial. O sea, por ejemplo, una Sí, empresa que fabrica electrodomésticos y así cosas electrónicas, bueno, así como sí. tipo electrodomésticos, todo el tema de optimizar la planta de fabricación. O, por ejemplo, a ver, no es que se me vengan a la mente, pues por ejemplo, a ver, estoy pensando, ¿eh? Pero sí, bueno, por ejemplo, esa estamos utilizando. Luego también de proyectos de hidrógeno, también estamos trabajando con otras empresas. Que bueno, son proyectos que están llevándose a cabo, tampoco puedo dar mucho detalle, pero sí. Ujú. Ya. Sí, sí, o sea que más por sí, el campo del proceso industrial, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, aunque Ya. bueno, o sea, la cuántica como tal, por su naturaleza, o sea, todo el tema de optimización, simulación, sí que es verdad que se pueden aplicar a distintos campos. Nosotros tenemos proyectos igual desde, pues yo qué sé, optimizar la cartera de financiera, o sea, por ejemplo, uno de nuestros productos que es Singularity, uno de sus features, creo que lo llaman, es todo el tema de optimizar carteras de inversión, por ejemplo, o luego nos podemos ir al otro extremo y de repente tenemos, no sé, optimización de, pues eso, del proceso de fabricación de un producto, sí. Sí. Ujú. Sí, temas más industriales, sí. Ujú. Y en cuanto a, bueno, vosotros que sois una empresa acostumbrada a colaborar, ¿no? con otros en este tipo de proyectos, ¿qué, no sé, es un poco, no sé si la palabra es la más adecuada, ¿no? Decir qué consejos, pero quiero decir, a empresas que, pues que quieren, saben que tienen que innovar, quieren hacerlo, pero a veces les resulta un poco difícil empezar, no saben eh, cómo establecer esas alianzas, en qué foros moverse, etcétera. No sé si hay algún, bueno, sí, consejo que se pueda dar en el sentido de quitar miedo y animar a innovar, ¿no? Eh, Sí, ese tipo de barreras. pues bueno, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en mi departamento en concreto, sí que participamos en un montón de sectores y en bastantes foros, o sea, solemos asistir muchísimo a conferencias, o sea, solemos estar en búsqueda activa tanto de, ya sean webinars o, por ejemplo, organizaciones como el CEDET y la AEI a nivel vasco, o sea, a nivel regional vasco, pues por ejemplo la SPRI o Sí, Innovask, por ejemplo. Siempre estamos pendientes de las newsletters, convenciones, si hay algún workshop, comunicaciones, también si igual bueno, en nuestro caso no hay tanto, pero depende del área o la industria a la que se dedique la empresa, igual hay comunidades técnicas incluso. ujú. Mm, Tenemos otra pregunta ujú. de Eduardo. Adelante, si quieres. Hola, Egunon, buenos días. Bueno, Egunon. en primer lugar, felicitaros por la exposición, por la webinar. Me gustaría trasladarle a Cedelia una consulta. ¿Cómo veis la aplicación de la tecnología cuántica como apoyo para el estudio de la movilidad sobre gemelos digitales de infraestructuras de peaje? ¿Tenéis alguna Pues experiencia o tan en concreto, movilidad de peaje, diría que no, pero sí que es verdad que se podría aplicar. O sea, entiendo que sí se podría aplicar. O sea, entiendo? tendría que consultarlo a otra gente, pero Entiendo que esta tecnología, la computación cuántica, digamos, es aplicable a partir de un número mínimo de datos, una cantidad mínima de datos, o también se puede aplicar sobre un volumen de datos un poco inferior. No sé, en el caso de la planta de hidrógeno, qué volumen de datos habéis tenido que manejar entre el gemelo digital, ¿no? La definición propia del gemelo digital y el análisis de los procesos. pues no sabría decirte un número en concreto, pero sí que es verdad que nosotros me vienen a la mente dos proyectos recientes
en los que hemos trabajado con datasets no tan grandes y sí que hemos estudiado todo el tema de generación de datos sintéticos. Entonces, bueno, dependería mucho el caso y habría que estudiarlo, pero o sea, por poder se podría. Vale, gracias. Nada. Aner. Sí, Adelante. muy buenas, Cecilia. Lo primero, enhorabuena por la presentación. Gracias. Has comentado el tema de la generación de datos sintéticos. Me gustaría conocer pues, las técnicas que habéis utilizado en este proyecto. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Aner, por tu pregunta, pero la verdad que es que desconozco las técnicas que utilizan, pero o lo mismo, si me quieres escribir, de verdad que yo lo consulto y os respondo a lo que haga falta. Pero sí, Vale, o sea, no tengo esa información. de acuerdo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias, Aner. Bueno, no sé, si no surgen más preguntas, que veo que nadie levanta la mano, pues vamos a ir igual finalizando. Muchas gracias, Cecilia, por A tu ti. exposición. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Y bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya servido de inspiración también un poquito. Y lo dicho, cualquier consulta, como decía Cecilia, pues por email se la podéis trasladar, consultas igual un poco más técnicas. Os adelanto también que, bueno, como dentro de esta serie de webinars, el próximo será en julio, seguramente el día 19 de julio, lo tenemos que confirmar. Pero bueno, recibiréis como siempre la invitación desde Innovasque, de la parte de comunicación, y esperamos que os suméis también. Bueno, besterik gabe, eskerrik asko berriro etortzeagatik eta hurrengo webinarearen itxarongo dizuegu. Agur eta ondo izan, eskerrik asko. Es que ricasco. Dios, gracias.